Hola, de nuevo, todos. Lina, Linu, Salomé Paz. No, con Salomé tenemos una deuda porque ha participado en nuestros concursos y no ha ganado, pero queremos que sepa que la queremos mucho, que la queremos muchísimo. Bueno, bienvenidos todos los que nos están viendo desde YouTube y no saben todo lo que acabo de pasar. Pero en conclusión, vamos a tener un cambio de último minuto y va a leer hoy con nosotros Ricardo Silva. Aquí presentes. Muy bien, a ver. Yo es que ¿sabes? Y aquí No estamos estuve tan organizando, atenta al correo los últimos 20 minutos. aquí estamos organizando para que esto no esté ahí está como bien, ¿no? Sí. Está muy bien. Ah, bueno, pues qué alegría, ¿no? No, pues sí, A mí aquí me parece lo muy bueno. sacaremos adelante. Sí. Sí, vamos a la página 298 porque yo creo que ya todo el mundo estuvo atento. Los que se Sí, perdieron todo lo que acabó de pasar, no, pero fue un gran momento. Yo creo que tú lo hiciste muy bien. Creo que no vamos a cantar, eso no va a pasar, esto no va a pasar. va a ser triste. Vamos a tratar, eso sí, de cuadrar que el teléfono funcione bien. Es que todo pasó muy rápido. Ustedes Todo ahí fue muy como... rápido. Yo creo que ahí está bien, ¿cierto? Sí, está un poquito Sí, chueco como por acá, pero lo está importante es que no chueco, se caiga. pero es que los domingos es así. Sí. Aquí dice Carlos Manuel que bueno, que al menos estabas bañado, que menos mal estabas bañado. No crean, no hay pruebas. Sí, no, Ay, no. acabábamos de dormir a Inés, todo esto ha Perfecto. estado pasando, es- a ver si ahí ya, ahí como que ya. Como que ya, listo. Bueno, pues Entonces yo estamos leo listos, en la muy página listos. 298 para todos y muchas gracias por la paciencia y la fortuna de tener al autor leyendo. Aquí listo y Listo, listo. muy tristes porque dice Valeriano que se le presentó un problema y que le toca cancelar y Ah, canceló qué pues media pesar. hora antes. No, yo no vi el correo, estaba en otras cosas, confiando, pero bueno, menos Bueno, mal tenemos plan B, yo estoy siempre tenemos tranquilo, plan B. tengo Yo asistencia también. técnica aquí al lado y lo va a Hola, lograr. Caro. Unos Caro, de te los que van a queremos. aparecer son los de Carolina y aquí estoy listo. Y además este Listo. capítulo es chévere porque, aunque suena un poco creído, pero no lo quería decir así, es interesante porque es cuando se enteran de que se firmó la paz, que a mí en mi caso me agarró volviendo de recoger a Pascual en un carro cuando Ujú. sonó la noticia y era absurdo oír que se había podido firmar la paz Sí, con, pues que habían llegado al acuerdo. Bueno, en este caso sin saber estamos lo que vendría viviendo, después, ¿no? sí, Pero bueno, lo que viene, lo que está pasando, lo que está pasando, pero, sí. pero en este caso nos agarra con Ramiro Fukene, que es el personaje este de los tipes. Nos va a tocar sostener esto, yo creo. Va a ser una cosa. Eso le pasó a Humberto de la Calle, que uno le veía aquí un pedazo de la frente, el pobre. Pero esto es la gracia Bueno, voy a arrancar. Dale, sigue. Diagonal. Yo te apoyo también porque también estoy como así. Diagonal puede ser un solidario en este momento. Solidario, sí. Bueno, Bueno, arranco. dale. Bueno, con ustedes, el trío del alma, así solo sean dos y así nadie los presente como estrellas. Se tomaron el reputado restaurante de comida típica San Lorenzo, por fin se lo volvieron a tomar, después de almuerzos y de comidas de silencio. Se movieron entre las filas de mesas de manteles blancos, junto a los escaparates de pino encerado llenos de vasijas de barro y los óleos de capillas de pueblitos viejos colombianos, sin perder el compás. Recorrieron los 4 pasillos de comensales, que eran los 4 corredores que iban a dar al patio de esa vieja casona de la Candelaria, como si no se cansaran nunca de cantar Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Tomaron peticiones, pescador, lucero y río.
Noches de Cartagena, llamarada. Dieron la buena noticia de que el hombre que les hacía falta había salido de la clínica. Fúquene se vio mejor que siempre, mucho mejor. Alcanzó sin problema las notas más altas de Me llevarás en ti, porque me llevarás unido a tu recuerdo. Bromeó con los maridos sobre las mujeres. Guiñó un ojo a su mujer, aunque guiñarle el ojo fuera echarse la soga al cuello. Voy a tener que venir siempre para que el próximo guiño no le toque a otra. Se acercó a unas de las mesas de la primera esquina porque el profesor gigantesco de aquella vez en Cachipay y la bellísima mujer que lo acompañaba le pidieron una tarjeta personal porque pensaban darle una serenata de música colombiana a un viejo colega del departamento de apellido Zuleta. No me pregunte por qué, Pizarro, había dicho entre accesos de tos, pero ya de anciano se me ha estado pasando el odio jarocho que le tenía a los cucaracheros. Ramiro Fúquene aplazó el siguiente set de 5 canciones e interrumpió la conversación de aquellos dos porque no pudo contener la manía de preguntarlo todo. Qué vergüenza no recordarlo, pero ¿ustedes son profesores de qué universidad? ¿Y cómo está la Universidad de Bogotá? ¿Y esa es la que queda aquí nomás? ¿Y en qué departamento están trabajando ahora? ¿Y si hay tantos estudiantes de derecho como dicen? ¿Y cómo hacemos para que la gente aprenda aquí a respetar la ley? ¿Y qué clases van a dictar el semestre que viene? ¿Y qué más les toca hacer aparte de dar sus materias si no es indiscreción? ¿Y ahora mismo qué andan investigando? ¿En serio? ¿Y será que los señores de las FARC esta vez iban a cumplir con su palabra? ¿Hoy? ¿Y yo por qué no me enteré? ¿Por televisión? ¿Y entonces se vinieron para acá de celebración? ¿Usted sabía que la guerrilla acaba de firmar el acuerdo de paz con el gobierno, Ezequiel? Pucha, era cierto. En la ventana plana engarzada en la pared de enfrente podía verse al presidente Santos dándole la mano al comandante Timochenko de punta en blanco, los dos en un salón en La Habana, bajo la mirada del hermano de Fidel Castro. Por fin habían firmado el acuerdo que habían tratado de firmar en los últimos 30 años. Por fin. Pero es que dígame aquí quién va a confiar en quién si cuando uno se sube a un ascensor no sabe si va a bajarse. Pucha, es un milagro. Se le pone la piel de gallina a uno cuando piensa que fue esa guerra de medio siglo la que lo trajo a Bogotá. Qué extraña era esa escena. Tuvo que señalarle el televisor a Emperatriz, su esposa, que lo había estado mirando desde una de las mesas del patio como una celosa, para que ella le confirmara lo que estaba viendo. Y entonces, ¿no habían estado perdiendo el tiempo de todos nosotros por allá en La Habana? ¿Y entonces 10.000 hombres iban a desarmarse? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo así que un plebiscito? ¿Cómo así que una votación para saber si el pueblo colombiano está del lado del acuerdo? Pero ¿a quién puede ocurrírsele una idea tan mala? ¿Quién puede estar en contra de la paz? ¿Y qué pasa si a la gente le da porque prefiere que todo siga igual? ¿Y no cree usted que la guerrilla se esconde en el monte al día siguiente a seguir haciendo de las suyas? Ramiro Fúquene se quedó mudo entonces, de pie y sonriente y fruncido, como si estuviera pisando una sorpresa. Pucha. Bastó que le echara una mirada de secuaz a su secuaz, y qué lástima el Pacho, para que juntos se lanzaran a la versión de Soy Colombiano más nostálgica y más sentida que habían cantado en sus vidas. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero que es caro y no sabe a bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero, entonaron a dos voces. Y apenas terminó la estrofa, Fúquene se despidió con una pequeña venia de los profesores de la mesa en la que se había enterado de la noticia. Adiós, profesora. Adiós, profesor. Y apenas les dio la espalda y se fue cantando por el corredor, ellos se miraron fijamente y sin pestañear y moviendo las cejas como diciéndose que el cantante había estado a punto de enloquecerlos. Fue un alivio mirarse así,
fue una tregua, un paréntesis al menos a la conversación enrarecida en la que habían terminado atrapados. Odio los restaurantes con músicos, dijo el profesor Horacio Pizarro, acomodándose a duras penas en la silla de madera. Mientras, ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo, se iba alejando por el pasillo. Odio, soy colombiano. ¿Pero de quién fue la idea de venir aquí? Mía, ¿de quién más? Dijo él encogiéndose de hombros, primero, y después frunciendo el ceño porque en el pasillo siguiente había un par de encorbatados abucheando a los dos del trío del alma. ¡Bú! Y puso la servilleta de tela sobre la mesa y se rascó la cabeza como si el día se estuviera prolongando en la madrugada y tomó aire antes de seguir. Verónica Arteaga, la asesora del grupo de negociadores de paz que había apoyado su grupo de investigación, no iba a dejar de mirarlo. Miraba sus ojos, miraba sus manos tamborilear y limpiarse los párpados, hasta que no llegaran entre los dos también a un acuerdo. Cumplían meses de trabajar juntos para la oficina del comisionado de paz. Cumplían meses de almorzar en los restaurantes que quedan en unas calles de la universidad. Habían corrido el riesgo de convertirse en paños de lágrimas, en confidentes. Y por volverse consejeros y espías y delatores y cómplices íntimos, habían empezado a ser la primera persona en la que pensaban cada día. Y cuando uno resulta ser el cliché del otro, el lugar común del otro, queridos lectores, está a punto de caer y seguir cayendo. Para usar otra idea manoseada hasta sacarle brillo. Cuando alguien descubre que siempre prefiere pensar y llamar y oír a una misma persona y que ha encontrado a alguien para desempolvar las historias que había dejado de contar y que su vida ha vuelto a ser un drama, está a punto de regresar a la zona de turbulencia. El profesor Horacio Pizarro no solo odiaba ese maldito año bisiesto por haberlo condenado a su propia tierra, mientras las tres mujeres de su familia, que eran la vida que él había podido hacer, esperaban a su primera nieta en Estados Unidos, sino que maldecía el 2016 por haber permitido que una banda políticamente correcta lo hubiera lapidado y anulado y confinado por preguntar qué tan cierto sería que las mujeres que son madres son las más inteligentes. Sin embargo, se había pasado el primer semestre agradecido con la profesora Arteaga por haberle recibido a su grupo de investigación sobre el lenguaje y el conflicto armado, y por haberlo recibido a él cuando había sido reducido a viejo contagioso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bogotá. Más que eso, le agradecía a Arteaga la compañía inesperada en esos tiempos desoladores. Sabía, porque había tenido una primera esposa y se volvió exesposa, o debería decir que ella lo tuvo y lo volvió exmarido, que era lo común que la gente desapareciera cuando uno se quedaba sin refugio y sin custodia y se veía obligado a ser uno otra vez. Nobody loves you when you're down and out, cantó John Lennon en 1974, pero antes, en 1929, lo había cantado Bessie Smith. Y esto último, esto de Smith, se lo enseñó Verónica en esas semanas que se acompañaron a todo. Y él se sintió menos ansioso y menos cardíaco y menos entumecido. Y dejó de sentirse miserable por haber salido del departamento de filosofía por la puerta de atrás. Se le oía y se le veía relajado en las llamadas con sus tres mujeres. Era curioso además porque ni siquiera cuando habían vivido los cuatro juntos, o debería decir juntas porque él era solo uno, habían hablado tanto. Adelaida, su hija mayor, le mandaba por email una ecografía en 3D. Julia le reenviaba un chat delirante con el inglés con el que estaba saliendo, a ver él qué opinaba de las estupideces tan cursis que pueden llegar a decir los hombres sin importar el país del que sean. Clara, su esposa, aparecía por FaceTime
para que hicieran juntos los pagos del mes por la página de internet del banco y solía terminar las llamadas con la mentira: ya casi nos vemos. La noche anterior habían tenido un encontrón de aquellos que van hirviendo poco a poco, porque ella no solo le había vuelto a soltar la frasecita sobre volver a vivir todos en Boston, Pizarro, y si mejor viene usted, sino que además le había anunciado que estaba pensando en aplazar el regreso a Bogotá porque no se las imaginaba capaces de cuidar solas a la bebé. Lograron salir de semejante conversación sin salida, Clara y Pizarro, porque los dos tenían la mente en otros líos y porque se habían acostumbrado ya a la nueva rutina. No era una rutina de verdad, porque no había olores, ni había roces, ni había que pelearse los lugares, porque había donde esconderse y era posible estar solo, pero era algo semejante a una rutina. Y todo el tiempo se tenían a la mano como antes. Ay, pero la verdad es que no era igual, y la bebé ya iba a nacer. Y el día le alcanzaba además para leer el último capítulo de la monografía de su alumna, para trabajar en sus documentos para la oficina del comisionado de paz, para revisar y para corregir las pruebas finales de su ensayo sobre los significados ocultos en los términos equívocos y los eufemismos que se emplean por la guerra aquí en Colombia. Y también le alcanzaba para hablar por lo menos 3 veces con Verónica. Y 4, a veces, cuando almorzaban, cuando iban a ver una pastelería en Tokio o la última lección o algo así, cuando iban juntos al supermercado a comprar las cosas que hacían falta en cada casa. También ella había empezado a sentirse mejor, a renegar menos del exmarido trastornado que trabaja en el anticuario, a resignarse al fin de su relación con el exministro Godo, que jamás volvió a llamarla, que en la funeraria le recibió el pésame por la muerte de su esposa como si se lo estuviera recibiendo a una subalterna, agradecido, pero a salvo dentro de su personaje. Ella es joven. 41 años parecen 41 toneladas, pero al final no es nada. Pero ha estado sufriendo, bienvenida a la verdadera crisis de la mitad de la vida, porque no consigue imaginarse 41 años más en este mundo. Seguro cuidará a su hijo hasta que sea él quien no se imagine el futuro. Seguro seguirá dictando sus clases, trabajando en la defensa de las mujeres de la guerra, vigilando que los acuerdos de paz no se deshagan entre la selva. Vivirá quejándose de su ex, cuenta con eso. Leerá libros, verá películas, irá de fiesta con sus amigas del colegio hasta el día del patetismo. ¿Y lo demás saldrá bien? ¿Y su hijo sí será amado fuera de su casa? ¿Y no habrá reveses brutales que le quiten las ganas de vivir? Si se asoma a lo que viene como subiendo la cortina, solo ve nada. Y sin embargo, comparado con esa noche en la que lo llamó para decirle: necesito a alguien para desahogarme, sin duda está mucho mejor. Esta mañana lo llamó temprano a cantarle, mitad en serio, mitad en broma, el himno nacional. Cesó la horrible noche. Y no puso resistencia al mediodía cuando él le dijo: hoy vamos a almorzar aquí abajo en San Lorenzo. Todo iba más o menos bien. Se encontraron a las 12 en la salida del edificio nuevo de la universidad. Invitaron a Flora Valencia, su tatuada y brillante alumna en común, que justo andaba por ahí montada en sus patines, a celebrar la firma del acuerdo de paz con las FARC en el restaurante de comida colombiana. Pero me tengo que ir temprano, dijo con su cara de siempre estar de afán. Caminaron las 2 cuadras de piedra, tomaron la mesa de la esquina del primer pasillo del restaurante, pidieron 3 ajiacos sin pensarlo mucho más, y qué carajo, un vino cualquiera para celebrar,
mientras cada uno decía a su manera que lo que estaba pasando en La Habana era un milagro, y cada uno recogía las reacciones de las personas de su vida. La estudiante Flora Valencia llamó a su padrastro, que solo él le hablaba en esa casa desde que ella se había ido a vivir con su Natalia, para que le dijera a su mamá que iba a firmarse la paz. El profesor Horacio Pizarro escribió en el chat de los cuatro, en el chat Pizarro Rivera, la frase "va a empezar". La constitucionalista Verónica Arteaga le contestó a su exmarido Pablo, el anticuario, experto en teorías de conspiración, una llamada que comenzó: "A ese Timochenko se lo bajan en 6 meses". Habría sido tonto negar que luego entró y salió de WhatsApp varias veces, siempre demasiado rápido y siempre para nada, con la esperanza de que el hombre que la había dejado le dijera algo de la firma. Por eso les dijo: "Este maldito no va a escribir". Y se lanzó a contarle a su alumna, que para ese momento era también su confidente, que aquella relación que había tenido durante 4 anchos y largos años había sido con un hombre que tenía a su esposa en estado de coma. Sí, yo soy un desastre, pero esto fue dar un paso más allá. Y habría seguido compadeciéndose, meciéndose en el recuerdo de lo doloroso que había sido despedirse de él en el aeropuerto, si sus dos acompañantes no se hubieran perdido en la pregunta por las mentes en coma. Quizás la esposa de su amante había estado viviendo allá dentro de su cuerpo, de vez en cuando, como una persona que tiene un apartamento suyo y solo suyo para cuando pasa por una ciudad que no es la suya. He ahí un problema interesante, dijo Horacio Pizarro, pues se cree que estar en coma es estar dormido sin soñar, estar vivo con la conciencia apagada. Pero el otro día leí, dijo Flora Valencia, que ciertos estudios sugieren que sí habría algo de conciencia porque se sueña un sueño tenue. Pero no solo no está claro en qué consistiría esa experiencia, aclaró él, sino que hay una muy seria contrariedad epistemológica que impide dar una respuesta definitiva. Y es el mismo lío que se presenta cuando uno se pregunta, con Nagel, ¿cómo puede un ciego de nacimiento saber en qué consiste la experiencia visual? ¿Cómo podemos saber en qué consiste la experiencia de un murciélago cuando ecolocaliza? El asunto es, explicó ella, que la experiencia es subjetiva. Es imposible tener acceso a la experiencia de otro en tanto que experiencia de ese otro. Se puede imaginar, se puede sospechar lo que sucede adentro de alguien y traducirlo a la experiencia propia, pero entonces estamos invadiendo los terrenos de la ficción. Estamos usando sus métodos, estamos suponiendo y estamos dispuestos a que saber no sea más que suponer. Los 3 platos de ajiaco llegaron cuando la pobre Verónica Arteaga no sabía si perder el interés o pedirles que volvieran a lo fundamental, compadecerla. Sonrió, eso sí, porque esos dos se habían vuelto un equipo. Extraño, sí, porque ninguno entendía del todo la apariencia y la jerga del otro, pero a fin de cuentas, un equipo. Se tomaron la sopa con la sensación, quizás injusta, y solo quizás, de que todos los ajiacos son iguales. Discutieron por qué tanta gente odiaba el proceso de paz sin tener idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué el bárbaro de Trump había conseguido ser el candidato republicano? ¿Por qué era posible, por ejemplo, que en unas horas los ingleses votaran a favor de salirse de la Unión Europea? Porque el mundo dejaría de ser el mundo si no fuera un drama. Y sí, Pizarro terminó estallando en la frase "y porque a los fundamentalistas les importa un culo el contexto y las redes sociales llenaron el mundo de fanáticos". Y nunca le habían oído pronunciar una sola grosería. Y fue como si no hubiera superado la lapidación de principios de año y en el fondo siempre estuviera probando que no es un machista. Cierra Facebook, le propuso Verónica Arteaga preocupada por él. Pero habría que reconocer que todo fue más o menos bien hasta que Marte, que tiende a favorecer los enredos de los hombres y de las mujeres, se tomó esa pobre mesa por asalto.
Venus los obligaba a tener esas corazonadas que no les permitían concentrarse del todo, pero no estaban preparados para las imprudencias que iban a soportar, no, porque poco les preocupaban los movimientos astrales. Flora Valencia estaba terminándose la sopa, sin duda demasiado pronto, cuando recibió una llamada angustiosa de su novia. El macho histérico con el que había estado viviendo, fulano o mengano, había tratado de tumbar la puerta, dizque para castigarla por haberlo dejado. Y al parecer los vecinos habían intervenido, y el verdugo se había quemado una mano con el ácido que llevaba entre un frasco. Y la pobre muchacha no paraba de llorar, porque sentía que el bebé que estaba esperando estaba recibiendo lo peor del mundo antes de verlo con sus propios ojos. Valencia terminó de comer a toda velocidad con una servilleta de papel en la mano. «Qué vergüenza con ustedes», dijo, y agregó, «¿por qué todo es tan difícil?». Y se fue. Pizarro y Arteaga se quedaron renegando por lo que acababa de pasar. Pero a ella empezaron a aguársele los ojos de pronto. «Ay, perdón, perdón», y dijo, «ya vuelvo», y se fue por el pasillo en busca del baño. ¿Cómo ponerse en jaque a uno mismo? Parándose de la silla en la que se tiene que estar, que en el caso de Pizarro era la silla esquinera del restaurante, para ir detrás de una persona que ha dicho ya vuelvo. Seguirla, como la siguió el profesor, hasta el pequeño pasadizo del baño. Preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como si la propia vida dependiera de la respuesta. Levantarle la cara para secarle las lágrimas. Quitarle el pelo que le está tapando los ojos. Ponerle la palma de la mano en la mejilla. Jurarle por lo que sea que todo va a estar bien. Recibirla en el mismo saco azul de siempre y acariciarla y prometerle cierta calma. Sentir que ella está escuchándole el corazón y está tomándole las manos para apropiárselas. Y lanzarse a besarla, como le ocurrió a Pizarro, con esa angustia y esa incapacidad de detenerse. Quiso seguir. Siguieron. Y ambos soltaron las sílabas que pudieron. Sí, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que ella dijo, es que yo iba para el baño. Y él la persiguió hasta la puerta y quiso entrar y ella lo empujó afuera con un beso, mitad en serio, mitad fingiendo sentido del humor en el cadalso. Verónica se quedó un rato ante el espejo del baño, peinándose como Verónica y viéndose como Verónica, sintiéndose rejuvenecida por el error que acababa de cometer. Se llega a la vejez cuando se terminan los lapsus y los deslices y los olvidos y los tropiezos. Los 41 años acababan de dejar de ser un peso para ella. No supo si reírse o reclamarse cordura a sí misma, y no supo si encogerse de hombros o declararse la protagonista de una novela, pero mientras se pasaba la lengua por los labios mordidos por él, mientras se metía de nuevo la camisa entre los pantalones y se sentía el corazón contra el pecho, mientras recobraba el aire que había perdido y caminaba entre las mesas y caminaba hacia él, sintió que estaba de vuelta en su vida. Se sentó. Se dejó agarrar la mano por debajo de la mesa. Se puso a pensar a duras penas que estaba sintiendo todo lo que estaba sintiendo por él. Y se lanzó a decirle risueña que estaban cometiendo un error. Y alcanzó a decírselo, lo que nos faltaba, cuando aparecieron los cantantes de música colombiana. Pizarro los llamó como ganando tiempo para encontrar una respuesta. Se pusieron a hablar de lo que se les vino a la cabeza. Uno de los músicos, el más feo, habló y habló hasta bordear la afrenta contra los derechos humanos. Y cuando vio al presidente y al jefe de la guerrilla dándose la mano en La Habana, por fin, se fue por el restaurante cantando Soy colombiano. Pizarro dejó pasar unos versos.
Tomó aire como si solo le quedara el aire. Cruzó un par de frases con la amiga que quería besar de nuevo. Se oyó entonces: ¡ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y puso la servilleta sobre la mesa llena de pequeños platos sucios, como reconociendo que había llegado la hora de hablar. Y es el final del capítulo. Pues bueno, Pues ya lo pasó, sacamos. lo sacamos. Sacamos adelante, muy triste que no está Sí, Valeriano. Ojalá no haya pasado nada malo. ya leí el correo y sí suena como Como un grave, problema grave, sí. Sí, sí, porque es que hasta las 7:30 me estaba mandando unos mails festivos incluso sobre zarzuelas y cosas. Ya él estaba montado. montado y contento. Ay, no, pues qué horror. Sí, Pero bueno, tuvimos la fortuna aquí para todos los fans de leerte, de verte leer, diré que es que bueno, y James estaba en la banca, o sea, es digno estar en la banca y salir cuando toca. Es decir, cuando toca, sí, 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 sí. se logró. Acá un saludo a Diana, nuestra astróloga que está Divina, felicitándote sí. y a todos los del 603 que están ahí al pie del cañón, como Elsa, como Natalia, como Soy Jesús, todos están ahí muy felices de tenerte acá. Muy, muy queridos todos. Y bueno, ahora tenemos eso sí la oportunidad de ir a Juan Sebastián Aragón, que yo creo que esto va a ser inolvidable, lo que viene. Sí, 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 sí. Y bueno, todos invitarlos a ver las historias del 603 porque hoy estuviste respondiendo algunas preguntas que dejaron las Sí, personas y están muy chéveres las respuestas. Puede haber una segunda parte de esto, todavía no se sabe muy claro. bien cómo. Es que tenemos la sensación de que como ahí pasan tantas cosas en el libro, a veces daría la sensación de que hay que tener una terapia de grupo a veces y discutir y conversar lo que ha pasado y que la gente diga es que detesto al Coco Puentes o al que sea, pues que a mí me cae bien el Coco Puentes, yo lo defendería, digamos, Ajá. si alguien dijera eso. Pero entonces esa es la idea de estas preguntas y es que haya, como dicen en las empresas, socialización, sí, como una conversación sobre lo que está pasando, que yo creo que Ujú. es chévere, es un alivio también. Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, acá todos dicen que qué alegría haberte tenido, entonces yo simplemente me uno a este agradecimiento de todos por oírte y ya llegamos a la mitad, acabamos de pasar la mitad del libro, así Impresionante, que sí. bueno. Y acá dice que el Coco Puentes es un producto de las circunstancias. Sí, pobre Coco. Pobre Coco, bueno. Saludos a Caro Aquí y está a haciendo una labor heroica porque esto se torcía para un lado y para el otro sí, y, sí, sí. y- y ya lo logramos al final. Acá hay unos que todavía no han superado a Teherán, a Gabriela. Eso Claro, y alguien está quedó. diciendo que la esposa del coronel, que es una discusión interesante, porque uno no sabe, pues en esos zapatos, ¿qué haría? Sí, 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 Mm. sí. Bueno, en todo caso, seguimos a la página 309 y gracias a Carolina por el túnel del carpio gastado. Se le vieron los Sosteniendo el deditos celular. y ella puso sus deditos. Quebrado el papi aquí, Carlos Manuel. Ese es el Bueno, apoyo que uno necesita. así es. Entonces, que Pizarro aquí, pero el cobro, vamos a ver cómo sigue. Es que ese tipo de discusiones son chéveres, yo creo, como la, Ajá, la sensación que le queda a uno de que Pizarro haya dado ese paso y la misma Arteaga haya dado ese paso en ajá. medio de todos esos líos en los que están los dos. De todas maneras, puede ser un efecto de la emoción de la paz, digamos, ¿no? Pues sí, y de las circunstancias, ¿no? De lo que De las les ha estado pasando circunstancias. en Sí, sí, ese sí. año. Mm. Me imagino que acá todos se acuerdan de lo que estaban haciendo ese día, ¿no? Porque tú te acuerdas, es un momento épico, ¿no? Yo me acuerdo, sí. Entonces, ¿Tú pues, qué pues, estabas haciendo ese día? ¿Tú te acuerdas? trabajando seguro. No me acuerdo. La verdad me acuerdo como de ver allá la pantalla y tal, Na- pero
pero no, la verdad, no, o sea, como no tengo ese tipo de recuerdos. Sí, sí, Me sí. marcan otras cosas, mentira, no. Me voy de acá antes de decir cosas que no son verdad. Sí, pasemos a Juan Sebastián. Bueno, chao. Chao. Gracias. A ti.